Hola chicos, saludos. Damos continuación a la segunda parte del video. Anteriormente veíamos lo que eran las multiplicación de expresiones algebraicas. En este video les estaré explicando un poco sobre la división de expresiones algebraicas. Pero en este caso la división de expresiones algebraicas es la división de un número por un término, o vienen a ser la división de dos monomios, o la división de un polinomio entre un número, como en el caso del inciso F. Observemos que son dos términos diferentes y a estos dos términos se le llama polinomio, pero al tener dos términos está dentro de la clasificación de los polinomios que recibe el nombre de binomio, y cuando es un solo término pues es monomio, como en el caso del inciso B tenemos un término entre un número. Y para el inciso observemos que esta división está en forma de fracción, pero en el numerador tenemos un solo término y en el denominador otro término, pero como ambos términos contienen variable, es la división de dos monomios, porque hay un término arriba y un término abajo. Bueno, vamos a proceder a ir dividiendo el primer ítems. Como inciso A tenemos la división de 12x entre 6, es la división de un número, de un término entre un número. Aquí vamos a hacer parecido a lo que es la multiplicación. Anteriormente, cuando teníamos un número por un término, multiplicábamos el número por el coeficiente, pero ahora como es división vamos a decir que vamos a dividir ese coeficiente entre el número, que en este caso 12 entre 6 es igual a 2, ¿ya? Y queda positivo porque este 12 está positivo y este 6 positivo, más entre más da más. Ahora el coeficiente se divide entre el número, 12 entre 6 es 2 y se mantiene la misma parte literal. Por ende, esta sería la respuesta, chicos. Vamos a un ejemplo más. Pero observemos que una división no siempre va a estar de esta forma horizontal, también puede estar en forma vertical, es decir, en forma de fracción. Pero observemos que es un número que contiene variable y un número entero positivo. Por ende, al tener una fracción, recuerden que esta fracción puede ser exacta o inexacta. En este caso, vamos a dividir el coeficiente entre el número para ver si es una división exacta. 8 entre 2 es 4. Entonces vamos a escribir que eso es 4. Si fuera inexacta, ya saben que proceden a simplificar el coeficiente con el número. Bien, ¿qué se va a mantener? La misma parte literal. ¿Por qué la respuesta queda positivo, chicos? Porque el 8 está positivo y el 2 positivo, más entre más es más. Ahí está, miren, esa es la respuesta de dividir este monomio que contiene una variable entre este número. Vamos ahora a dividir, muchachos, un término con variable entre un número racional. Pero recuerden que cuando teníamos los números enteros, la división se procedía a pasarla a multiplicar invirtiendo la fracción. Vamos a hacer lo mismo para este caso. Aquí como denominador habría un 1, entonces vamos a escribir 18x entre 1. Y al ser una división por una fracción, entonces vamos a pasarla a multiplicar, pero vamos a invertir, es menos 3 medios, entonces invertida, aplicando el inverso multiplicativo se le llama esto, sería 2 arriba, 3 abajo. Entonces quedaría menos 2 tercios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo multiplicamos estas fracciones, muchachos? Multiplicamos este término por este número. Aplicamos ley de signo, más por menos, menos. La respuesta va a quedar negativa. Ahora, este coeficiente por el número sería 18 por 2. Eso da 36 y se mantiene la misma parte literal. Ahora como denominador queda 1 por 3, eso da 3. Ahora dividimos porque va a ser una división exacta. Menos 36 entre 3 es 12x. Miren, se mantiene la misma parte literal. ¿Por qué razón? Porque es un término entre un número racional. Entonces esta sería, chicos, la respuesta de dividir
ese término con ese número racional. Miren que lo que hicimos solo de dividir, pasarlo a multiplicar, pero se invierte la fracción. Y luego las fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Y aquí observamos que al quedar una fracción solo vamos a observar si es una división exacta o inexacta. Si es inexacta se simplifica, pero también cuando es exacta también pueden simplificar, muchachos. Al final les va a dar el mismo resultado. Pasamos a un ejemplo más. Observemos que tenemos menos 6x a la quinta entre menos 2x al cuadrado, pero son dos monomios. Este es un solo término y este es otro término. Por ende, vamos a dividir los signos como primer paso. Pero observemos que estos dos monomios tienen base en común. Miren, x a la quinta, x al cuadrado. Por ende, la base es la misma. Y si estamos dividiendo y tienen base en común, vamos a utilizar la propiedad de potencia, cociente de potencia de igual base, que cuando tenemos una división que tienen la misma base, los exponentes se van a restar. Por ende, vamos a dividir signo, menos entre menos es más. Ahora dividimos los coeficientes, 6 entre 2, eso da 3. Y aquí, al tener la misma base o la misma variable en común, dividimos x a la quinta entre x al cuadrado. Recuerden que se va a escribir la misma base y se van a restar los exponentes, 5 menos 2, que eso da 3. Por ende, el resultado de dividir me queda 3x al cubo, abocándonos de la propiedad antes mencionada. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos ahora 8x a la 17z entre 24x a la 12. Observemos que son dos monomios, pero tanto en el numerador como en el denominador hay base en común. ¿Cuál es la base que tienen en común? La x, pero z no hay base en común en el denominador. Por ende, le decía que en la multiplicación se mantiene el orden alfabético y se indica en el orden que le vaya a corresponder. En la división va a ser lo mismo, muchachos. Tienen que mantener el orden alfabético y respetar lo que son las dos propiedades básicas, que cuando estén multiplicando se suman los exponentes y cuando estén dividiendo se van a restar, pero que tengan la base en común. Si no tienen base en común, entonces quedan indicadas en su orden alfabético. Observemos que 8 entre 24 no se puede dividir, va a dar en decimal. Entonces procedemos a indicar este resultado en fracción. ¿De qué manera? Solo vamos a simplificar 8 y 24. Mitad de 8 es 4 y mitad de 24 es 12. Mitad de 4 es 2 y mitad de 12 es 6. Ahora mitad de 12 es 1 y mitad de 6 es 3. Observemos que al simplificar esta expresión nos queda un tercio positivo. ¿Por qué un tercio positivo? Porque el 8 está positivo y el 24 positivo, entre más es más. Por ende, la respuesta queda positiva y observemos que nos queda un número racional. Ahora, como tenemos en el numerador y en el denominador base en común, entonces vamos a dividir x a la 17 entre x a la 12, que viene a ser a escribir la misma base y restamos los exponentes. 17 menos 12, eso da 5. Miren. Listo. Ahora z, como no tienen un denominador con la misma base, entonces va a quedar indicada en su orden correspondiente. Primero en el alfabeto está la x y después la z. El grado de z es 1. Por ende, este sería el resultado, muchachos, de dividir estos dos monomios, pero está indicada la división en forma de fracción, chicos. Vamos a pasar a un último ejemplo. Miren, chicos, tenemos 8x más 10 entre 2. 8x más 10 son dos términos diferentes. Este es un número y este es un término con variable. Por ende, no son dos términos diferentes. ¿Y qué se hace para cuando tenemos dos términos que viene a ser un polinomio? Polinomio, que es un binomio, cabe dentro de la clasificación de los polinomios.
Y cuando son 3 términos, pues se le llama trinomio, chicos. Cuando ya hay 4 términos, se le llama polinomio en general, ¿oyeron? Pero aquí es una pequeña introducción, solo estamos viendo monomios y polinomios sencillos. Ahora, como son 2 términos en el dividendo y en el divisor solo es un número, por ende, cada término del dividendo se va a dividir entre el número del divisor, que en este caso viene a ser 8x entre 2. ¿Por qué queda 8x entre 2? Porque más, entre más es más, por ende va a quedar positivo. Ahora, el positivo 10 entre el positivo del 2, que sería más entre más es más, entonces a ver, aquí me va a quedar más 10 sobre 2. Ahora, muchachos, procedemos a efectuar esa división. Observemos que aquí solo hemos indicado que cada término del polinomio se va a dividir entre el número que está en el divisor, 8x entre 2 y luego 10 entre 2. Ahora efectuamos la división porque es una división exacta. Observemos que 8 entre 2 es 4, pero queda 4x. Bueno, aquí 4x. ¿Ya? Ahora vamos con los dos números, 10 entre 2, que eso da 5. 4x más 5 es el resultado, queda un polinomio. ¿Por qué un polinomio? Porque son 2 términos diferentes, no podemos sumar. Recuerden que para poder reducir tienen que ser términos semejantes y estos no son términos semejantes. Este es un número y este es un término con variable. Por ende, queda indicada la respuesta como 4x más 5 y observemos que al ser 2 términos es un binomio. ¿Ya? Entonces aquí sería la respuesta de dividir este polinomio entre este número entero positivo. Espero, chicos, me hayan comprendido la explicación de este video. Aquí, ¿verdad?, hacemos uso de lo que es la ley de los signos, algunas propiedades básicas de la potencia y entre otras cosas ya antes vistas. Observemos que cada uno de estos temas que ya han venido viendo anteriormente le va a servir para lo que es la pequeña introducción al álgebra. Espero, muchachos, puedan realizar sus ejercicios sin ninguna dificultad y puedan tomar anotaciones de la explicación.